Hola a todos, estamos en una edición más del podcast Devenir Psicoanálisis, hablando de temas de interés, obviamente, que giran en torno a lo que más nos gusta, nos apasiona, el psicoanálisis, ¿no? Y en este caso estoy nuevamente con mi querido amigo y colega entrañable, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Juan de, excelente, emocionado por dar inicio, ahora sí, formalmente, a la cadena de los casos fundamentales de Sigmund Freud. Así es, lo prometido es deuda, ¿no? En el primero hablamos un poco de generalidades alrededor de los casos fundamentales en la obra de Freud, los casos clínicos, y hoy vamos a empezar pues con uno de esos 5 que vamos a o pretendemos hacerle un podcast, ¿no? Y este es el caso de Dora, ¿sí? El caso Dora que tiene repercusiones, estamos hablando más de 100 años después de la publicación, ni se diga del proceso como tal, ¿no? Y aún hay consecuencias, repercusiones en nuestros días que se vuelven relevantes continuar dialogando, ¿no? Así es, como decíamos justamente en el podcast anterior, los casos no son para leerlos y ver lo que pensaba Freud solamente y quedarnos ahí, sino para repensarlos y tal vez situar toda esa trama histórica de esa paciente Dora en nuestro momento epocal y tal vez sacar o llegar a otras conclusiones, ¿no? Pero bueno, el día de hoy las pretensiones que tenemos, Sergio, pues eran más o menos dividir tal vez el podcast en dos fases, por decirlo de alguna manera. Y la primera de ellas pues consta de algunos datos que pudieran sonar como más históricos, claro. Algunos casos que tal vez unos no supieran o otros que sí podrían saberlos, en torno a los personajes de este caso clínico, que pues obviamente la principal sería Dora. Y posteriormente vamos a trabajar un poquito algunas cuestiones ya directamente del caso, de pretensiones tanto teóricas como técnicas de Freud en aquel momento, ¿no? Claro. Sí, y partiendo de ahí, me parecería buena idea comenzar haciendo un pequeño contexto tanto del buen Freud como de su paciente, en este caso que fue Dora. Adelante, a ver, yo me pongo cómodo a escuchar. Pues bueno, en primer lugar, yo creo que sería interesante colocar el caso frente al proceso y al momento que Freud estaba viviendo particularmente en este año, ¿no? Estamos hablando de que Dora fue tratada en el año de 1900, ¿no? Entonces estaríamos hablando de lo que muchos autores que estudian de alguna manera la biografía freudiana, este proceso creativo tormentoso del buen Freud, ¿no? Que se caracteriza por distintos momentos, ¿no? Uno de ellos, el autoanálisis, su autoanálisis, la correspondencia que mantiene con Wilhelm Fliess y, por supuesto, la muerte de su padre, ¿sí? Todo esto enmarcado en aquella verdad, por así decirlo, que él buscaba de alguna manera descubrir, que tenía que ver con la esencia del malestar histérico, por lo menos en este momento, ¿no? Y pasar de lo descriptivo a lo explicativo, ¿no? De alguna manera. Ese era como el foco de interés de Freud. Correcto, y estaba en un proceso un tanto derrotero, ¿no? Nosotros lo encontramos en esta correspondencia con Fliess, donde continuamente se expresa como que está siempre aislado, que no consigue los resultados que desea y demás. Y es interesante cómo esto da una vuelta de tuerca completamente cuando finaliza no solamente el manuscrito que va a ser para nosotros pues la iniciación formal de la disciplina psicoanalítica, que es la interpretación de los sueños, que también muchos autores lo ven como, ahora sí como en una cuestión socrática, la idea parida por el buen Freud, tal cual. Después de un intento fallido de proyecto para una psicología para neurólogos. Sí, que fue enterrada, sí, por completo. Si no fuera por su querida amiga Bonaparte, no aparece. Sí, no hubiera sido rescatado. Sí. Y entonces, por supuesto que esta teoría, la teoría de los sueños, viene a ser fundamental en este momento para Freud, ¿no?
Y creo que lo vemos muy bien retratado en este texto de Fragmento de un caso de histeria, ¿no? Y por supuesto que, poniéndolo en palabras técnicas, lo que Freud desea es, en este caso, un tanto demostrar que su método de la interpretación de los sueños puede trabajarse de alguna manera en los casos de la histeria, poner un caso práctico en ese sentido, ¿no? Ahora, pasando a nuestra paciente, ¿no? Que es Dora, que a día de hoy, si bien Freud tuvo bastantes cuidados para hacer anónimos todos estos casos que iba compartiendo a lo largo de toda su obra, pues vaya, los historiadores son bastante inteligentes a lo largo del tiempo y se han dado la tarea. Paparazzis históricos. Sí, vaya que sí. Y vaya que sí, se han encargado como de recabar todos esos datos de estos personajes anónimos, ¿no? Y ahora sabemos, por supuesto, que el nombre oficial de Dora era Aida Bauer, ¿no? Y que era hija de un matrimonio que se caracterizaba por una madre, que el mismo Freud lo relata en el historial, ¿no? Caracterizada por esta obsesión con la limpieza del hogar, ¿no? Que era tan excesiva que hacía que los mismos objetos carecieran de su utilidad inmediata, ¿no? Es decir, está tan limpio que dejen ahí, no toquen, ¿no? Ya no le mueven ahí. Muy obsesivo el rollo. Sí, sí. Y por lo contrario, el padre, pues era tal cual un hombre burgués, bonachón de aquella época, en el extenso sentido de la palabra. Es precisamente el padre quien conoce en primera instancia a Freud y de alguna manera prácticamente le dice, me dice si estoy equivocado, Juan de, que lleve por el buen camino a Dora, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que esto encubre de alguna manera toda una trama novelesca, ¿no? Claro. Por un lado, la preocupación genuina aparente de un padre que descubre una carta casi de despedida de Dora, sí, como de claro, suicidio, ¿no? Que parece un padre que recurre a Freud para ver qué está pasando, pero también a partir de una cuestión ahí de la vida sexual de su hija claro, que trata de alguna manera reorientar, pero él escondiendo de alguna manera también su propia novela. Su propia vida de alguna forma, sí, y esto nos lleva a nuestra siguiente pareja, ¿no? En ese sentido, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo es que lo vamos construyendo. La siguiente pareja son los famosísimos señor y señora K, que parecen, ¿no?, de película de hollywoodense hoy, el señor y la señora K. Sí, 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 como si estuviéramos jugando el juego de mesa de club, ¿no? De las sí. pistas. ¿Quién es el culpable? Sí, el señor Mostaza o el señor K. Suena bien. Es cierto. Y que, bueno, ya nos adentraremos más en esta trama, ¿no? Pero que la misma Dora, de cierta manera, relata estos eventos que iba viendo con esta pareja junto a su padre y que de alguna manera el padre trata como de minimizar de cierta forma, ¿no? Que bueno, según lo que se sabe, ¿no? Bueno, rápidamente, ¿no? Nos adentraremos más a detalle, pero por ahí se nos dice que a la edad de 14 años, Dora, en una casa de campo que tienen el señor y la señora K, recibe esta propuesta romántica por parte del señor K. ¿Romántica o indecorosa? Dependiendo de los ojos que lo vean. Totalmente. Que bueno, lo hablaremos a detalle porque creo que si no lo dimensionamos en la manera en que deberíamos, ¿no? Se nos olvida de repente la edad que tenía Dora en ese momento y el momento epocal. Y el momento epocal, claro. Sí, porque sí, tal vez hoy se seguiría viendo tal vez un poquito mal, pero no sé, la moralidad de la época ya también ha venido transformándose, ¿no? Claro. Sí, sí, y bueno, por lo menos le cuenta el padre de Dora a Freud que ese es el momento donde comienzan los síntomas histéricos, ¿no?
Y bueno, el padre y ahí creo que también el hermano del padre van y confrontan al señor K, pero el señor K simplemente dice, no, es una... es algo que inventa, ¿no? Dora Sí. ya me dijo mi ¿A qué le esposa. suena? Eso yo creo que sí se sigue repitiendo lastimosamente. Sí, sí, desgraciadamente. Mi esposa me dijo, ¿no? Que su hija se la pasa hablando de temas sexuales, ¿no? O sea, que anda leyendo, Ajá, que ¿no? anda leyendo. ¿Por qué Claro. sabe tanto del tema? Todo de alguna manera, una forma de manipular, digamos, la historia, la escena, justamente con los valores morales de ese momento, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que habría que discutirlo a profundidad el tema. Eh, y bueno, para no alargarme mucho con esto, Freud trata a Dora, se nos dice, por 11 sesiones aproximadamente. Y para el mismo Freud, en algunas ocasiones, pero también para la historia del psicoanálisis, he leído y he visto que se considera como un caso fracasado, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Que bueno, habría que ver realmente Claro. el por qué se piensa eso, ¿no? Y si realmente es el fracaso en el sentido de que no se logró nada, ¿no? Que no creo que vaya por ahí la No, cosa, no creo. ¿no? Sino más bien precisamente que no era lo esperado, ¿no? En este sentido, ¿no? Dora decide de alguna manera interrumpir el tratamiento y por lo menos a través de los biógrafos sabemos que ella no dio un testimonio tal cual de su experiencia con Freud, ¿no? Lo conocemos a partir más bien esta experiencia de análisis por medio de manera directa, ¿no? Le platicaba hace un momento a Juan de un libro que me parecía sumamente interesante, pero que no he podido adquirir en este momento, hubiera estado genial poderlo complementar. Escrito por la bisnieta de la misma Aida Bauer, que se llama Catherine Adler, ¿no? Dato bastante interesante. Aida Bauer se casa con un hombre de apellido Adler también. Y bueno, al final de su vida emigra a Estados Unidos por toda la situación emergente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces es su bisnieta la que escribe la biografía. Que escribe la biografía de Dora, ¿no? Sí, sí, sí. Y es interesante, yo creo que también podríamos platicarlo a profundidad una vez que hablemos de todo el drama que se desenvuelve en la historia, pero también de los síntomas, la manera en que en la época contemporánea se reivindica de alguna manera este caso, ¿no? Sobre todo a través de los discursos de género, del feminismo y demás, que dan una perspectiva distinta a este caso, digamos, ya tan difundido y estudiado, pero que a día de hoy podemos darle también otro giro bastante importante. Claro. Pues mira, es interesante todo esto que estás planteando, siempre es, digamos, importante tener como un contexto para saber el momento, digamos, en el que está situado el caso. Justamente en esto último que tú haces alusión con respecto a tal vez las críticas constructivas, unas tal vez, otras tal vez destructivas, que reivindican o que finalmente solamente critican el trabajo freudiano del momento, pero que no dan cuenta de justamente ese contexto histórico que envolvía el momento, ¿no? O la situación tanto para Freud como para Dora, como para los papás de Dora, como para los señores y la señora y la señora K, ¿no? Sí, sí. Es importante conocer esa situación para entender también el malestar de la época, ¿no? Totalmente, ¿no? Es decir, me parece que era bastante estereotipada luego esta caricatura familiar que vemos en estas dos familias, ¿no? Tanto en la de Aida Bauer como en la del señor y la señora K, que me gustaría compartirles el dato de estos señores que también conocemos sus nombres, de verdad hasta parece así como chisme de caso cerrado y cosas así. Y la señora K, ¿sí? El nombre del señor K es Johann Hans Zelenka. Ya, Zelenka. Hay algo bastante creativo luego en Freud respecto a los nombres que va eligiendo para
los seudónimos y demás de los casos, ¿no? Y la señora K es una mujer de origen italiano llamada Giuseppina Heumann, que le apodaban Bella o Pepina, ¿sí? Y, dato también importante, interesante, se llevaban 10 años de diferencia. Es decir, el Hans Selenka era 10 años mayor que Josepina, ¿no? Eh, y también tenemos el dato de la empresa de los que eran dueños, tanto el señor K, de alguna forma, ¿no? Él fue director de Philip Haas e Hijos, y morirá en Innsbruck a la edad de 67 años, un 23 de julio de 1928. El destino de Pepina, la señora K, es un tanto más trágica, ya que luego de pasar unos años en un campo de concentración nazi, morirá el 26 de enero de 1949 a los 78 años. De 1949, o sea, sí sobrevive al campo, Ajá. pero muere después. Después de pasar algunos consecuencias, supongo, de todo lo que vivió, ¿no? En el campo de concentración. Claro. Y bueno, ahí tenemos a los otros personajes que no tenían hasta ahora nombre en el caso freudiano, pero que están ahora ya vislumbrados en este podcast informativo que hacemos para ustedes. Y también algo interesante a recalcar es que, nuevamente les digo, tal cual no hay un testimonio de Dora y su experiencia en el análisis de Ida Bauer, pero sí tenemos distintos dramatizaciones y demás, porque de veras el caso es todo un drama, ¿no? Claro. También una obra contemporánea ha tratado de realizar una especie de obra de teatro, una obra dramática, que se llama El retrato de Dora, ¿no? Me parece que tiene muy poco de haber sido publicado al español, por ahí del 2020, una cosa así. Y lo menciono porque esto es a diferencia del hombre de los lobos, ¿no? Que conocemos por lo menos una especie de testimonio, igualmente del hombre de las ratas, ¿no? Que tenemos, digamos, como una especie de entrevista o un espacio donde estos pacientes pueden dar su testimonio del análisis con Freud. Pero en Ida Bauer lo encontramos con algunos otros recursos, ¿no? Claro. Incluso, quién sabe, un poco más poéticos, literarios, ¿no? A través de esta obra, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿te parece si vamos entrando ahora sí al caso? A la segunda parte, el caso Dora, que me parecía justamente, retomando esto que comentabas al principio, Sergio, que me parecía muy importante situar el momento, digamos, del pensamiento freudiano a partir de la interpretación de los sueños, ¿no? Todos sabemos que por ahí en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud lo que va a hacer es una radiografía del aparato psíquico o de su propuesta del funcionamiento psíquico a partir del comercio entre tres sistemas, ¿no? El consciente, preconsciente y el inconsciente. Pero esto está enmarcado justamente en la teoría de los sueños, ¿no? O sea, hay una propuesta de aparato psíquico, pero también hay una propuesta de que el sueño es una producción psíquica que guarda un sentido oculto y que ese sentido oculto justamente es del orden de lo inconsciente, pero a través de ese comercio que hay entre sistemas, pues puede ser develado a través de ¿qué? Del proceso analítico. El proceso analítico en general, pero también del proceso de interpretación de los sueños, ¿no? Entonces, este caso va a reflejar justamente esto que tú mencionabas desde el inicio, insisto, cómo Freud quiere, a través de este caso, primero, entender la causación de un síntoma histérico, pero también conocer la estructura del síntoma histérico, todos los elementos que lo componen, la organización particular en el psiquismo de esa sintomatología. Y pues este caso va justamente a ser importante para él, porque va a poder, aunque como dices tú, el caso es interrumpido abruptamente, que tal vez ese es el elemento que vamos a trabajar al final ya, ¿sí? Sí hay
un develamiento de los Bien. sentidos y significaciones de los síntomas de Dora, ¿no? Bien, excelente. Sí, sí, sí. Que esto que decimos del término abrupto, el mismo Freud se da cuenta con los años, ¿no? Que es también lo interesante de la obra freudiana, cómo rectifica y tiene la capacidad de entender los textos del pasado y la evolución de su propio pensamiento, ¿no? Sí, porque justo en eso das al clavo, ¿no? Porque también tenemos que entender que la obra freudiana como tal, pues no es el caso Dora no es un texto en el que Freud resuelva todo. Bien. Y nos dé todo ya, como decimos acá, peladito y en la boca. Un manual. Un manual como tal. No, Freud a través del caso está tratando de resolver los enigmas que la clínica le está presentando en ese momento en que está escribiendo. Por eso lo sitúo en, Freud está tratando de establecer cómo una serie de sucesos de la vida histórica de una persona están inscritos en el psiquismo, inscritos en el sentido de que están guardados, almacenados, que dejan una huella, y cómo hay ese comercio entre todo eso, entre los diferentes sistemas del aparato psíquico, ¿no? Que a mí me parece que no estaba del todo todavía desarrollada la idea de aparato psíquico. Estamos hablando justamente de los 1900 y garrita, ¿sí? La teoría freudiana tiene obras hasta 1930 y garra, ¿no? Sí. Entonces, obviamente estamos en un momento iniciático del psicoanálisis, ¿no? Y lo importante es que este texto le va a ayudar a desarrollar o tratar de entender y explicar el síntoma histérico como tal, ¿no? Vamos a ver que justamente los otros casos que tú has mencionado se dirige hacia la explicación de otra clase de síntomas, ¿no? El obsesivo, el psicótico. Exactamente, ¿no? Pero en este caso, es un síntoma histérico. Y recordemos que los síntomas histéricos por excelencia, eso ya se venía planteando desde 1988, ¿no? En un texto muy bello que hace con Paracharcot, de cuáles eran los síntomas histéricos, pues hablamos de síntomas somáticos que se daban a través de la conversión de algo psíquico en algo meramente somático, ¿no? Bien. El asco, la repugnancia, muchos elementos que Freud se va a dar cuenta en el discurso de Dora, que aparecen como los síntomas que la llevan ahí. Una tos, una cierta afonía, o sea, síntomas que son los que la llevaron al caso clínico, pero que Freud nos va de alguna manera a introducir en la lógica de que ese síntoma, aunque al parecer es somático, ¿sí? No tiene un origen somático, sino tiene un origen en lo psíquico, ¿no? Y ese síntoma somático entonces oculta en su núcleo un sentido psicológico, psíquico, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces me parece que ahí el caso Dora le ayuda mucho a demostrar, de alguna manera, en la clínica cómo podemos observar eso que está tratando de teorizar que sucede dentro de un aparato psíquico, ¿no? Bien. Entonces, si quisiéramos en primera instancia enumerar, ¿no? Por mera formalidad, los síntomas de Dora, diríamos que la afonía, ¿no? La tos, inclusive ubicamos un episodio que cuenta el padre, ¿no? Febril, ¿no? Que le adjudicaban una apendicitis. ¿Qué más? No, incluso esos serían los síntomas como más actuales, ¿no? Pero claro, a lo largo del desarrollo histórico del caso, desde los 8, ¿verdad? Exactamente. Surgen incluso sintomatologías como la enuresis, bien, ¿sí? Recuerdo que el catarro vaginal, creo que por ahí le mencionan también, ¿sí? O sea, una serie de síntomas que habían acontecido no solo en la etapa del momento en que está Dora, sino que habían aparecido incluso muchos años antes, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, eso me parece sumamente interesante, porque entonces la propuesta freudiana, que me parece que es el núcleo central de lo que está pensando Freud en ese momento, es que el síntoma oculta un sentido que, evidentemente, ese sentido está en el registro de lo inconsciente, ¿no? ¿Sí? Eso me parece que de ahí parte, de alguna manera, ¿sí? Y bueno, tengo aquí por ahí unas anotaciones que me gustaría de alguna manera ir también tejiendo e ir compartiendo contigo, dialogando, Sergio. Claro.
porque es otro apunte que me parece interesante en este caso, y que cualquiera que lea el caso y los diferentes casos, no solo este, de Freud se va a dar cuenta, es que justamente si nosotros decimos que hay algo de lo psíquico que tiene que ver con un síntoma del cuerpo, el interés que va a tener Freud a lo largo de un análisis no es el mismo interés que el que tendría un médico que obedece a la lógica de que el síntoma lo tenemos que encontrar en lo orgánico, ¿no? En el cuerpo. Entonces, algo que va a escandalizar de alguna manera en ese momento a la cuestión de qué hace Freud en la clínica, es que él va a proponer, aquí lo tengo, permítame tantito, Sergio. Adelante. Él va a proponer estos 3 elementos entremezclados en toda la exposición del caso. Es decir, nos dice como, para todos los que nos están escuchando, es como, si tú eres analista, en este momento del desarrollo teórico que estoy proponiendo, tendrías que fijarte durante el análisis en las circunstancias puramente humanas y sociales de los enfermos, ¿sí? En todos los datos somáticos y síntomas patológicos que te presente, pero ojo con este otro último. Tenemos especial interés en las circunstancias familiares de los enfermos por distintas razones que las de la herencia, ¿sí? Entonces, por eso tenemos un caso que se entremezcla como en una historia novelesca, como lo habíamos dicho en el anterior podcast, ¿no? Claro. Y son directrices muy importantes, ¿no? Porque creo que luego nos podemos perder en este embrollo de la mera subjetividad, ¿no? Y entonces simplemente hablar lo que atañe directamente al paciente en ese momento en particular, y no vemos realmente que hay muchas cuestiones externas al propio paciente que de alguna manera promueven una especie de padecer y malestar. Y es interesante que el mismo Freud nos lo indique aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de esto, Sergio, otro punto importante a develar en este caso va a ser la utilización que Freud le va a dar a otro material dentro del análisis, que son los sueños, ¿sí? Como principal vía, ya lo había dicho en interpretación de los sueños, como principal vía hacia lo inconsciente, a lo que nos compete como analistas develar, ¿sí? Y es interesante porque nos va a plantear que, por supuesto, que ya está trabajando en este punto con la asociación libre, ¿no? Ya está escuchando al paciente, su historia, los recuerdos que tiene Dora de la situación que la llevaron hasta acá, etcétera, etcétera, pero en un momento dado surge dentro de la misma asociación la emergencia de los sueños, ¿no? Y cómo pareciera ser que el sueño desvía un poco la atención hacia otro lado, pero Freud nos va a decir, no, es que ese sueño hay que tener en cuenta cuándo emergió, qué se estaba trabajando en el análisis cuando salió la asociación del sueño, que todos los elementos pues que propone él en la interpretación de los sueños, y que nos va a decir, y ese análisis y esa interpretación que se puede dar a través del sueño se va a conectar con el hilo asociativo de lo que se estaba trabajando en análisis, ¿no? O sea, no es una desviación que nos vaya a llevar por otros derroteros, sino que nos va a dar mayor facilidad en clarificar el síntoma histérico en cuestión, ¿no? Porque al ser el sueño una vía regia sobre el inconsciente, pues digamos que se dilata uno menos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones de entrada me parecen importantes. Por un lado, la idea de los 3 registros. Bien. Y por otro lado, la idea del sueño como vía regia a lo inconsciente. En este caso, los que conocemos el caso, pues sabemos que son 2 sueños los que se analiza, pero uno de estos sueños se analiza, o sea, a rajatabla, y hay hilos asociativos y hay conexiones que de verdad en algún momento es difícil de seguir lo que está de alguna manera construyendo o reconstruyendo de la vida psíquica de esa paciente, porque es mucho lo que hace. Te vuelve, por ejemplo, a establecer el cómo él interpreta los sueños, ya sabemos, parte de los sueños en ciertos fragmentos. A partir de esos fragmentos, lo que queda muy claro es, el sueño como tal es el contenido que Dora le dijo, esto soñé, ese es el contenido. A partir del contenido, Freud fragmenta ese contenido en partes y pregunta a Dora qué asocia con cada una de esas partes. Entonces imagínate los hilos asociativos que surgen a partir de cada fragmento del sueño,
nos llevan a lo que Freud teorizó como justamente los pensamientos del sueño, y que curiosamente son el material del sueño mismo. Que eso a mí es una idea, no sé qué te parezca, porque cuando yo la escuché de repente decía, ¿cómo un pensamiento que asocié después de lo que soñé es el material con que se construye el sueño? Sí, aparentemente el pensamiento vino después de lo soñado, ¿no? Eso nos habla, y este texto va a justamente a tener mucho énfasis estas teorizaciones que Freud está haciendo en este momento epocal o en este momento de teoría sobre la condensación, sobre el desplazamiento, que todos esos son factores que nos ayudan a entender cómo se mueven las pulsiones, las representaciones dentro del sistema inconsciente, ¿no? ¿Sí? Claro, y algo importante aclarar es la formalidad y lo riguroso que es este método interpretativo para Freud, ¿no? Sí. Es decir, que él mismo lo menciona en la interpretación, hace una especie de recopilación de la manera en que se ha entendido este arte en particular y lo diferencia, ¿no? En el sentido de que esta interpretación no es universal, en cierto sentido, Sí, ¿no? sino que precisamente tiene significado para el soñante, y yo creo que eso es lo que reluce precisamente en el texto, ¿no? A través de este proceso. Y yo creo que no por nada se dice, pues, que este es realmente el primer caso de la disciplina psicoanalítica, ¿no? Sí, 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 porque sí se ve a rajatabla cómo sigue su propia técnica, ¿no? En ese momento. En este caso, la técnica de interpretación de los sueños, pero y cómo justo el caso se convierte en que Dora presenta cierto material consciente, que para Dora, por ejemplo, no tiene mayor problema decir ciertas cosas, pero también el material que surge a partir de las intervenciones del propio Freud, ¿sí? De las intervenciones que surgen a partir de preguntas que Freud le hace a Dora, pero también de que ya Freud va deduciendo ciertas cosas y entonces se las va comunicando a Dora, y entonces esas intervenciones hacen que vayan surgiendo material que no era propiamente consciente, sino que se estaba, digamos, en este sistema preconsciente, y cómo al final lo que está buscando Freud es develar justamente lo que hay más allá de lo preconsciente, lo inconsciente como tal. Entonces, en el caso de ahora se ve este ejercicio que va de lo más superficial hacia lo más profundo. No es por nada que evidentemente el otro nombre que Freud le gustaba mucho del psicoanálisis fue la psicología de las profundidades, ¿no? Claro. Aquí se ve muy bien el comercio entre esos sistemas, ¿no? Y cómo poco a poco se van develando, no sin resistencias propias en este caso de Dora, ¿no? A veces vemos que en el caso Freud comunica ciertos hallazgos que él va tratando de construir, y Dora como que le mete freno, ¿no? Pero luego Freud dice, pues sí, dijo que no, pero después, que es una de las cuestiones ahí muy emblemáticas del caso, este juego del cofrecito, ¿no? Sí, claro. que tenemos ahí, y que Freud lo teoriza como actos involuntarios, y que Freud lo usa para decir, ok, me dijo que no era cierto, pero luego se pone a jugar con el cofrecito, y ese acto involuntario está hablando, ¿sí? Y me está confirmando mis deducciones de alguna manera. Y hay una frase muy chida, ¿no? Cuando el sujeto, no recuerdo exactamente la cita textual, pero cuando el sujeto calla, pues todo su cuerpo habla, ¿no? No hay secreto que el hombre no devele de otras formas o bajo otras vías, ¿no? Actos involuntarios, sueños, lapsus, todo eso que le encantaba a Freud de alguna manera analizar, ¿no? Freud justamente iba lo que muchas veces se escucha en la jerga académica, le gustaba mucho lo que la ciencia tiraba a la basura, ¿no? Lo que parecía no tener explicación, lo que era ilógico, lo que parecía absurdo, era lo que Freud agarraba y les decía, miren, eso que ustedes dicen que es absurdo, un sueño, una ocurrencia, un acto involuntario, guarda un sentido. Me parece que eso es lo explosivo del caso de Dora. Totalmente. La cita es más o menos, ¿verdad? Aquel cuyos labios callan, la verdad quiere escaparse hasta por los poros de los dedos. Exactamente. ¿No? Sí. Exacto. Esa es una frase icónica, digamos, del buen Freud en este texto.
que tiene todo ese sentido, ¿no? ¿Sí? Otra cuestión que quisiera trabajar ya para irnos un poquito más rápido. Creo que también nos deja un buen sabor de boca este caso para entender la importancia de la asociación libre y la atención flotante como parte de la técnica. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque todo el material que Dora brinda en un principio parece sin ton ni son, ¿no? Como les digo, parece absurdo, parece que no tiene conexión, luego dice una cosa, luego dice otra, pero en el texto Freud va hilvanando cada cosa, porque por ejemplo, hay veces que da la impresión de que dice Freud, esto que dijo me pareció así como importante, pero todavía no sé dónde encajarlo. Y luego de repente Dora sueña, por ejemplo, en el segundo sueño. En el segundo sueño Freud le pide, hay una intervención de Freud ahí que le pide a Dora volver a narrar una escena que ya habían narrado un sinfín de veces. Estaban analizando el segundo sueño y él le pide retomar una escena real, no del sueño, una escena real que había vivido en el lago con el señor K, cuando la propuesta indecorosa. ¿Sí? Entonces, Dora vuelve a narrar el sueño, la escena, y le añade ciertas cosas que no estaban la primera vez o las veces que lo había contado. Y esas cosas que añade le sirven a Freud para, claro, aquí está el elemento que faltaba para poder entender lo que me había dicho hace mucho tiempo y que ahora sí encaja, ¿sí? O sea, lo absurdo termina teniendo una lógica para lo inconsciente, ¿no? Y además otra directriz interesante, no lo había pensado, ¿no? Frente a estos eventos problemáticos que se vuelven incluso repetitivos en el discurso de los pacientes, ¿no? A ver, nárramelo otra vez, ¿no? Exacto. Y entonces tú dices, pero la primera vez no me dijo esto. Ajá. ¿Sí? ¿Y por qué decía yo no solo la asociación libre, sino la atención libremente flotante? Acuérdense que la atención libremente flotante es darle la misma atención a todo el discurso del paciente. ¿Por qué? Porque hasta lo que tú crees en un momento dado que no tiene la importancia, la va a tener en otro momento del análisis, ¿no? Eso que dijo, lo dijo por algo y está asociado o bajo una directriz del caso clínico, pero en este momento no lo sabes. Y eso nos pasa, ¿no? En la actualidad, uno escucha a un paciente y de repente algo que casi tiramos, por no decirlo así, tiramos a la basura, de repente nos dice otra cosa el paciente. Y eso hace que tiene sentido, claro. Pero entonces sí tenía sentido esto, ¿no? ¿Sí? Entonces eso también me parece algo que se ve durante todo el caso, ¿sí? Claro. Entonces, hasta ahora en el caso vemos pues una descripción de los síntomas histéricos clásicos, por llamarlos de alguna manera. Vemos cómo Freud realiza un primer acercamiento empírico y evidencial de lo que sería el proceso analítico a través de la asociación libre, ¿no? Y lo que eso conlleva en cuanto a la escucha del analista, ¿no? La interpretación de los sueños. Vemos por ahí unos desfases, incluso en esto que les decía de las intervenciones, deducciones, reconstrucciones que está haciendo Freud, porque a veces no está muy claro, Freud lo piensa, pero se lo comunica o no se lo comunica. Pero también hay unas intervenciones que a la luz de otros textos que van a venir más adelante, dices tú, ay, Freud no estaba respetando lo que dijo. Porque Freud, incluso una de sus intervenciones, o muchas de sus intervenciones, tienen que ver con mostrarle la teoría que él estaba adora. Decía, mira, a veces nosotros mostramos nuestras verdaderas intenciones a través de esto, como para, de alguna manera, invitar a Dora a que develara justamente aquello que estaba esperando Freud. Pero el polémico asco por deseo sexual, ¿no? Ándale, por ejemplo, exactamente. Que eso es lo que decimos, ¿no? Que se presta también a posibles malas interpretaciones, porque pueden ser muchas cuestiones de tipo, pues machista hoy vistas, ¿no? Claro, y problemáticas, porque sin lugar a dudas, no sé cómo tú lo pienses, Juan, pero creo que sí estábamos frente a una situación de abuso, en este caso en particular, ¿no? Pues sí podríamos decir que estaba,
Pues sobre todo la edad de Dora, ¿no? Ajá, ¿Sí? claro. La edad de Dora, pero también manejan a Dora como si realmente quisiera eso, ¿no? Que tampoco lo veo, se escucha muy mal esto tal vez, tampoco lo veo descabellado, o sea, 14 años ya hay como toda una cuestión sexual y demás, ¿no? Pero efectivamente sí había, hasta Dora lo hace ver como un comercio entre su papá y el señor K, ¿no? O sea, pues date con mi hija mientras yo disfruto otros placeres, ¿no? Y es como un acuerdo tácito entre dos señores, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, pues sí son cosas que creo que son muy finitas para seguir pensando y pues ahí les dejamos el dato, ¿no? Sí, que igualmente en este primer video hemos realizado un bosquejo general de lo que encontramos en el caso, ¿no? Hablamos de cuestiones históricas aledañas, hablamos de lo que podemos esperar de un texto. Yo creo que estaría bueno, Juan de, no sé qué pienses, un siguiente video, hablar ahora sí detalladamente del drama vivido por la joven Dora. Podría ser. Sí, podría ser para meternos más en la historia, ¿no? Así tal cual, ¿no? Sí, sería bueno. No sé si eso nos llevaría no solo un poco, sino... Pero mira, antes de terminar, que era lo que yo le estaba dejando para el final, hay dos elementos que me parece que también le ayudan mucho, en este caso, a Freud para seguir teorizando. En relación con el concepto de transferencia, sí, por la interrupción del caso, que eso más bien Freud lo desarrolla no durante el caso, sino en lo que él denomina, no me acuerdo cómo lo denomina, pero digamos la síntesis del caso o el recuento del caso, ahí lo describe. Y la otra es que Freud lanza también por ahí una bomba, porque todo se centra un poco en esta parte como edípica con el padre, ¿no? Pero Freud lanza ciertas coordenadas a pensar las relaciones más antiguas del Edipo, la relación de Dora con su madre, por ejemplo, claro. Y la posibilidad de que la pulsión sea de origen bisexual, por ejemplo, ¿sí? Y que lo que se ocultara realmente era un amor no hacia el señor K, sino hacia la señora K. Entonces, esa coordenada es interesante para pensarla, ¿no? Esa no la desarrolla tanto, la que desarrolla más es esta parte de la transferencia, y la desarrolla porque justamente Freud se interrumpe el caso, lo interrumpe Dora. Al principio habla Freud como, pues yo no tuve nada que ver, ¿sí? Pues se me fue las manos, ¿sí? Pero luego rectifica y él dice, no, yo no capté esa transferencia, no la caché, se desarrolló de tal forma en que cuando tal vez yo me percaté ya no se podía hacer nada, ¿sí? Pero aquí va a teorizar fuertemente sobre este elemento propio del análisis, que es la parte de la transferencia, ¿no? Bien. Y ahí sí me gustaría nada más citarles para dejarles ese dato más claro de la transferencia, una parte del texto, ¿sí? En donde, déjenme les digo cómo se llama esa parte del texto, que no, el epílogo. Perdón, el epílogo. Okay. Él va a decir, primero fíjense, nos va a soltar, los síntomas no desaparecen durante el desarrollo de la labor analítica, pero sí una vez terminada esta y disueltas las relaciones del paciente con el médico. Es decir, fíjense, aquí dice, Dora no solucionó sus síntomas, pero no lo solucionó porque estaba en transferencia conmigo. Bien. Hasta que se disolvió esa relación transferencial, entonces ella sí pudo haber cambiado o sí pudo haber tenido alguna mejoría, ¿sí? El retraso de la curación o del alivio tiene efectivamente su causa en la propia persona del médico. Eso ya es súper interesante porque entonces ya está proponiendo aquí Freud que tú formas parte de los síntomas en determinado momento. Bien. Lo que se va a decantar en esta neurosis de transferencia que posteriormente va a teorizar. Y luego dice, para explicar esta circunstancia hemos de partir de muy atrás. Durante una cura psicoanalítica queda regularmente interrumpida la producción de nuevos síntomas, que es lo que se va a convertir después en la neurosis transferencial. O sea, el sujeto viene aquejado de ciertos síntomas, en el momento en que se establece la relación terapéutica o transferencial, cesan los síntomas, pero se realiza o se lleva a cabo una neurosis artificial, que es con la persona del médico, ¿no? Que eso no lo dice aquí textualmente, pero lo dicen, lo va a desarrollar. Y finalmente nos dice aquí qué son las transferencias, ya lo teoriza aquí, ya lo conceptualiza.
reediciones o productos facímiles de los impulsos y fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes durante el desarrollo del análisis y que entrañan como singularidad característica de su especie la sustitución de una persona anterior por la persona del médico. Interesante. Sí. Porque entonces, ¿cuál era el lugar que estaba jugando Freud ahí en todo ese drama, verdad? Y él se da cuenta, y aquí lo vamos a encontrar, dice, así como quería vengarse del papá e irse de la casa o la carta de suicidio, así me hizo lo mismo a mí, vengándose de mí como sustituto de una persona del pasado, ¿sí? Dejando el tratamiento, dejándome, como quien dice, vestido y alborotado. Pero justamente se teoriza aquí la transferencia como una resistencia, pero al mismo tiempo, si la cachas, va a ser un elemento que te ayude a develar ciertas cuestiones de los síntomas histéricos. Interesante, y todo bajo esta premisa que muchas veces se piensa del fracaso, ¿no? Exacto. La vuelta del fracaso. La vuelta. Entonces, pues, eso es a grosso modo lo que podemos encontrar en el caso, ¿sí? Me parecía importante como situar eso, ¿no? Claro. ¿Qué está pensando Freud? ¿Cómo lo está pensando? ¿Sí? ¿Qué está utilizando para eso que teorizó? Porque yo puedo decir que el sueño tiene un sentido, pero además, si digo que tiene un sentido, tengo que decir cómo develarlo, ¿sí? Y ahí se ve el proceso, ¿sí? Por asociaciones y cuestiones de los pensamientos latentes que llama él. Sí. Encontramos pues el caso Princeps, por así decirlo, de método psicoanalítico, por lo menos en ese momento. En ese momento, porque pues ya el caso... Ya vendremos con el hombre de las ratas, próximamente también. Yo te diría que nos vayamos primero con el hombre de las ratas para estructurar muy bien primero esto que tú proponías de meternos ya más a la historia de Dora, porque sí creo que me parece que meterse a la historia de Dora, como a cualquier otro caso, pues sí da para más, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues bueno, les agradecemos enormemente que hayan visto este primer caso que discutimos, el caso Dora, y estén pendientes de nuestros próximos episodios y más eventos en nuestra página de Devenir Psicoanálisis. Muchas gracias y aquí los esperamos. Nos vemos, cuídense mucho.